dicho Manolo Caro que había poca pila. ¿Funcionaba regular? Ya me estoy imaginando que con la... Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la reunión que nos ocupa hoy. Como bien sabéis, el simposio que patrocina y fomenta Medicultura AVI. Por supuesto, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por vuestro apoyo a nivel docente. Lo que intentamos en esta reunión es hacer un abordaje completo de lo que es la cirugía del astigmatismo con lentes de alta tecnología en cirugía del cristalino. Contamos con amigos y por encima de amigos, prestigiosos ponentes, como son el doctor Carlos Rocha, el doctor Carlos Palomino, Margarita Cábana, Jimena Almenara, y David Antolín. Vamos a desarrollar charlas en absolutamente 5 bloques, 8 minutos por cada una de las presentaciones para que dejemos lugar después a algún tipo de comentario, no solamente por parte de nosotros, sino por toda la audiencia que nos acompaña. Sin más dilación, vamos a pasar al primer ponente, que es nuestra buena amiga Margarita Cabanás. Margarita nos va a hablar sobre la importancia del tratamiento del astigmatismo desde un enfoque de la medicina en la actividad pública. Margarita, muchas gracias. Cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Es una hora difícil, pero aquí estamos para intentar amenizar la jornada. Todos sabemos que el astigmatismo es un defecto de refracción habitual en el ojo. A menudo se asocia con otros defectos de refracción que provoca visión borrosa y, al final, el paciente lo que siente es una visión desenfocada de todo lo que tiene a su alrededor. Desde mi punto de vista, el astigmatismo está infravalorado en su concepto. Para empezar a cambiar la mente al respecto, tenemos que ser conscientes de su alta prevalencia. Debemos conocer su repercusión, darle valor, implicar a la población, poner medios para su detección y tratarlo de forma adecuada. Porque la prevalencia del astigmatismo en la población general es muy alta. Más del 80% de la población tiene algún tipo de astigmatismo. Y cuando hablamos de otros defectos de refracción, siempre va a ser el más frecuente porque se asocia a otros tipos de defectos de refracción. ¡Ay, no sale! ¿Por qué? A ver, audiovisual, si puede. Nada más que salgo yo y las veo yo ahí, ¿no? En la pantalla. ¿Audiovisual? ¿Podría? Esperamos, vale. Vale. Cierto. Este tiempo me lo tienes que sumar, Ramón, que ya voy yo justita. Ahora está ahí. Hay momentos claves en el astigmatismo cuando... ¡Uy! Ha pasado. La habéis retrocedido. ¿Pero empiezo de nuevo? No, voy a pasar. Paso todas estas. Si no, voy a hacer un rollo. Hay momentos claves en cuanto al manejo del astigmatismo en la sanidad pública. Si pensamos en grupos poblacionales, en la población infantil, en la población juvenil, en la población senil, podríamos hacer distinciones importantes. En la población infantil debemos detectar el astigmatismo. Los pediatras, por medio de protocolos que hagamos los oftalmólogos, deberían derivárnoslos para nosotros poder establecer si tenemos casos de astigmatismos irregulares, controlarlos y valorar su evolución. En la población juvenil y adulta, exactamente igual. Ahí es muy importante porque es donde debutan muchos de los procesos estásicos. Podemos controlar y tratar los astigmatismos irregulares. Pero si hay una población en la que realmente nosotros podamos actuar como punto diferencial en el astigmatismo regular, es la población senil cuando tratamos astigmatismos asociados a la cirugía de catarata. Porque si hemos dicho que la prevalencia del astigmatismo es alta en la población general, también lo va a ser en aquellos pacientes que se van a someter a cirugía de catarata. Y sabemos que el astigmatismo disminuye la calidad de la visión y la no corrección intraoperatoria va a conducir a un peor resultado quirúrgico. En cualquier magnitud,
es frecuente el astigmatismo, más alta, más prevalente, graduaciones bajas, pero también de forma importante, por encima del 30%, nos vamos a encontrar astigmatismos de más de una dioptría en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de catarata. Y esto tiene un impacto muy relevante en el paciente. Fijaros cómo afecta la agudeza visual tan solo media dioptría de astigmatismo, y por encima de una, la deficiencia visual sería importante en acciones del día a día, cotidianas, como puede ser conducir. El impacto por el paciente también lo percibimos los oftalmólogos de manera que en la ASCRS 2015 se establece como un consenso que el oftalmólogo empieza a darle importancia al astigmatismo, que deja de ser aceptable a partir de 0,75 dioptrías. Existen múltiples referencias en la literatura que nos empujan a ser conscientes de la importancia del astigmatismo y a tratar de detectarlo y orientar su correcto tratamiento. Y cuando nos encontramos ante un paciente con astigmatismo corneal, tenemos que hacer un análisis no solamente cualitativo, sino también cuantitativo, para poder establecer el procedimiento más adecuado. En la sanidad pública vamos a utilizar incisiones o a utilizar lentes intraoculares. El LASIK o la cirugía refractiva no podremos emplearlo. Por tanto, se nos queda más reducido el abanico de posibilidades terapéuticas. Las incisiones sabemos que tienen peor reproductibilidad. Las asociamos a la cirugía de catarata porque hasta la actualidad no podemos tratar pacientes por debajo de las 3 dioptrías. Sabemos que el femtosegundo nos ha mejorado esa predictibilidad, pero cuando comparamos las incisiones con el efecto que tendría una lente tórica en la corrección del astigmatismo, ahí siempre va a haber un ganador, y es la lente tórica. Las incisiones corneales las podemos utilizar para reducir astigmatismo o para no modificarlo, si nos interesa hacer una incisión anastigmática. Y podemos utilizar distintos tipos de incisiones. Las relajantes, que son sencillas, baratas y cómodas de hacer, pero que tienen poca predictibilidad, aunque las intentaremos asociar a cirugía de cristalino cuando no podemos utilizar lentes tóricas. La incisión principal es la que más vamos a manejar en la sanidad pública y vamos a utilizar, la vamos a utilizar con el objetivo de reducir el astigmatismo preexistente o bien haciendo la incisión en el eje más curvo o asociándola a otra incisión en el mismo eje contrapuesta. Pero no solamente importa el sitio donde hagan la incisión, hay otra serie de condicionantes que van a hacer que esa incisión tenga más o menos efecto, como el tamaño, la arquitectura de la incisión, la profundidad, la distancia al eje visual, el eje, la edad o las aberraciones que provocan los diferentes tipos de cuchilletes. Se ha quedado otra vez ahí. Como segundo objetivo, nos podríamos plantear no modificar el astigmatismo preexistente. Por eso, los cirujanos debemos conocer nuestro astigmatismo inducido a la hora de trabajar para poder saber dónde podemos o no realizar una incisión a la hora de abordar un caso. Existen otros factores influyentes, como la paquimetría, el edema corneal en el momento de la incisión o posterior, las suturas que hagamos. Incluso la paracentesis, aunque hay pocas publicaciones al respecto, podría tener alguna influencia en el efecto, sobre todo si se asocia al mismo eje que la incisión principal. Las lentes tóricas intraoculares en la corrección del astigmatismo durante la cirugía de cataratas se ha visto, y hay ya evidencia sobrada, que son superiores a las lentes no tóricas como a la combinación de lentes no tóricas con incisiones relajantes. Ofrecen una mejor agudeza visual postoperatoria, una mayor independencia de las gafas y un menor astigmatismo postoperatorio. Porque si no atendemos al astigmatismo preoperatorio, también sabemos que inducimos y aumentamos el porcentaje de pacientes que tienen astigmatismo tras la cirugía. Además, esta cirugía de lente tórica aúna procedimientos en el mismo acto quirúrgico. Nos permite tener un resultado más predecible y además nos permite tratar astigmatismos altos, lo que habrá que establecer cuándo, cómo y de qué manera hacemos la cirugía. Los costes económicos son todo beneficios derivados, no solamente del no uso de las gafas que usaría el paciente si tuviera el astigmatismo, sino también de las tareas que no puede desempeñar o de la comorbilidad que arrastra el propio astigmatismo. Y, por supuesto, el coste humano. Aumenta la distorsión visual, aumenta la dependencia de gafas y disminuye la satisfacción y la calidad de vida de los pacientes. Pero en nuestro entorno, lo que nos permite a día de hoy la legislación es implantar lentes a partir de 3 dioptrías.
Hemos dicho la importancia que tenían los astigmatismos desde una dioptría y es, fijaros la cantidad de pacientes que quedan sin tratamiento o con tratamientos deficitarios para esta corrección. Ya es tendencia en distintos países europeos que se disminuya el rango de tratamiento o que se amplíe el rango de tratamiento con lentes tóricas. E incluso la americana ya induce a aplicar tratamiento con lentes tóricas a partir de una dioptría. En teoría, cualquier entorno médico donde se plantee tratar el astigmatismo podríamos implantar lentes tóricas si cumplimos una serie de requisitos. Un estudio preoperatorio exhaustivo, un estudio del astigmatismo con una planificación adecuada, hacer maniobras preoperatorias de marcado de ejes correctos, implantarlas de forma perfecta y luego disponer de las lentes y analizar los resultados. La importancia de la estabilidad rotacional es clave con las lentes tóricas, así como tener asistentes para el cálculo. La planificación se ha convertido en un plus. Planificamos y además tenemos sistemas de guiado que nos van a permitir no solamente hacer la planificación, sino también orientarnos durante la cirugía a que lo estamos haciendo correctamente. Perdón, pero es que se atasca la presentación. Por supuesto, la facomulsificación, hacerla con todo tipo de control para no meter la pata y no implantar lentes tóricas cuando estamos ante una inestabilidad. Colocarla en el eje correcto y comprobar y cerrar adecuadamente el ojo para valorar el resultado. También necesitamos que las lentes nos lleguen en el tiempo necesario, tener una logística adecuada con la casa que trabajemos. Por último, ya solamente y termino en 30 segundos, en el centro que trabajemos debemos establecer un protocolo de tratamiento del astigmatismo en nuestra unidad con un flujo de pacientes perfectamente definido y los tratamientos que debemos hacer, con sus criterios de inclusión para las diferentes opciones terapéuticas, con los criterios de derivación, porque al final esto es un trabajo de todo el equipo, con la planificación y la cirugía adecuada y, por supuesto, con un control postoperatorio y un análisis de resultados que es clave para todos estos procedimientos de resultados. En conclusión, en la batalla contra el astigmatismo estamos todos, desplegaremos todo nuestro ejército de conocimiento y experiencia para ganarla, asumiendo que hay que conocer al enemigo, hay que diagnosticar, hay que establecer nuestra estrategia, establecer nuestros objetivos, circuitos, adoptar un tratamiento adecuado y analizar nuestros resultados. Muchas gracias por todo. Marga, enhorabuena por tu presentación. Rápido, pero bien. Solamente una pregunta. Tú ahora, como jefa del hospital de referencia, sin menosprecio a los demás, en Andalucía, ¿para ti qué sería imprescindible, no digo lo que te gustaría, imprescindible para la implantación de lentes tóricas en tu sistema? Bueno, nosotros implantamos lentes tóricas en nuestro sistema. Para el resto de hospitales, imprescindible. Siempre hay que trabajar, poder diagnosticar un astigmatismo irregular, es decir, siempre trabajar con topógrafos y tener la experiencia para poder interpretarlos. Tener una lámpara de hendidura en el quirófano. Eso es un biómetro del cual te fíes y un calculador adecuado para cada caso. Eso es lo básico, imprescindible. Luego, a partir de ahí, lo que me gustaría es tener sistemas de verificaciones, sistemas de guiado. Eso nos van a dar un plus y una seguridad que a día de hoy todavía ¿Y como no tecnología preoperatoria? Preoperatoria, tomógrafos y biómetros adecuados. Aberrómetros. Lo imprescindible, tomografía y biometría adecuada. Muy bien. Muchas gracias, Marga. Pues vamos a dar paso. Vamos a dar paso al siguiente ponente. Un chaval que lleva despuntando mucho tiempo. La verdad es que tengo debilidad por él. Nos va a hablar Carlos Rocha y nos va a explicar su experiencia y de su grupo en el conocimiento, tratamiento y resultados con la lente Liberty trifocal. Cuando quieras, Carlos. Un placer tenerte aquí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Es un orgullo para mí. Bueno, de primera, Liberty es una lente hidrófila. Tenemos que saber que tiene una aberración esférica de 0 y un número de Abbe bastante grande. Lo interesante es que es una lente difractiva, apodizada, pero en los 3 milímetros centrales. La periferia es puramente refractiva. Con esta tecnología, teóricamente, la compañía de esta lente pretende jugar
para la visión cercana y lejana a diferentes tamaños pupilares. Antes de nada, estos son mis conflictos de interés. Yo con Medicontour no tengo ningún conflicto de interés. Sí que es verdad que los compañeros con los que trabajo pueden tener conflictos, así que todo lo que yo voy a hablar va a ser en base a lo que hay publicado en la literatura, tanto por nuestro grupo como por otros compañeros. Entonces, ¿por qué Liberty? A día de hoy existe el gran dilema y cada vez se está tendiendo más a la visión intermedia, pero tenemos que recordar que ya está publicado en diferentes estudios como la revisión Cochrane, que lo que realmente los pacientes quieren es una independencia de gafas y para ello es muy importante la visión al cerca. Entonces, ¿qué es lo que hace Liberty? Liberty, curiosamente, es una lente que en su inicio era una lente bifocal y que manteniendo este mismo patrón difractivo, lo que hacen es creando esta inferencia constructiva a nivel intermedio, desviando la luz, provoca este foco intermedio. Entonces, ¿cómo lo hace? En el primer anillo central lo eleva un poquito y hace que distribuya esta luz al foco intermedio. Y lo curioso es que no disminuye la visión cercana, que es la potencia de esta lente. Algo muy importante, y a mí me parece bastante chulo, este concepto de la MTF axial. ¿Esto qué es? La MTF axial es como la suma de las diferentes curvas de MTF en diferentes puntos y en un rango de frecuencia. Digamos que es como si fuese una curva de desenfoque, pero de MTF. La MTF sirve para medir la calidad visual de diferentes lentes en banco óptico. Entonces, usando este sistema con diferentes simuladores, en este caso CEMAX, vemos como comparando Liberty con otras lentes, vemos como tanto a nivel en el foco de lejos como el foco cercano, la Liberty en banco óptico, bueno, en simuladores, es la que mejor rendimiento visual tiene. Pero esto es curioso porque además es bastante interesante, porque ya a nivel de práctica clínica, como son las curvas de desenfoque, yo siempre digo lo importante que es entender qué es una curva de desenfoque, saber cómo se hacen e interpretarla. Si vemos el punto donde está el cuadrito rojo, vemos tanto en agudeza visual como en sensibilidad al contraste, porque nosotros también estamos estudiando mucho las curvas de desenfoque de sensibilidad del contraste, porque esto es bastante interesante, porque la sensibilidad del contraste nos habla muy bien de la calidad visual que tienen los pacientes. Vemos como los puntos son bastante altos. Pero además, si la comparamos también en práctica clínica diaria por otros grupos, con otras lentes, vemos como tanto el foco de lejos como el foco cercano, la Liberty puede ser, en este estudio, la que mejor rendimiento visual tiene. Con respecto a la eficacia, importante también conocer los estándares de cómo se reportan los resultados refractivos que ya describió Reinstein hace unos años, primero en JRS y luego en JCRS en cirugía de catarata. Entonces, eficacia hay que saber seguridad, que no pierdan línea de visión, y eficacia, que sin corregir puede ser mejor. Vemos como el logMAR, la agudeza visual, tanto en lejos como en intermedia, tanto sin corregir y corregida, y en cerca es bastante alta. Lo chulo también es que nuestros mismos resultados se corroboran en la literatura por otros grupos, independientes a nosotros. Vemos como la agudeza visual, tanto en lejos, intermedia como en cerca, son bastante similares. Y además muy interesante también, recientemente otro grupo muy importante publicó los resultados de esta lente a 5 años y vemos como igual se corroboran sus resultados con el otro grupo español y con nosotros a 5 años. Y muy chulo también en curva de desenfoque, vemos como a 5 años se mantiene este punto alto. Muy importante también que sepamos que ya se describió Gupta y luego Bookburst, que lo interesante es ver que esté por encima de 0,3 para un buen rendimiento de agudeza visual en curva de desenfoque. También, sensibilidad al contraste, el mismo estudio a 5 años, vemos cómo se mantiene y además mejora con respecto al preoperatorio. ¿Esto por qué? Sabemos que las lentes multifocales disminuyen la sensibilidad al contraste, pero claro, si los pacientes están operados de catarata, sí que pueden mejorar la sensibilidad al contraste después de la cirugía. Con respecto a la influencia de la pupila, también eterno debate y es muy importante. Nuestro grupo vio que en pacientes que ya estaban operados con lentes trifocales, vemos como en el 96% en condiciones de lectura la pupila era menor de 3,5 y en condiciones de visión nocturna menor de 5 y en condiciones de baja luz menor de 4 milímetros en la mayoría de los pacientes. Y esto, a nivel de curva de desenfoque, vemos como la Liberty mantiene, tanto en pupila más pequeña como en pupila más grande, una curva de desenfoque muy similar a modelos más estándar, ojos más estándar. Y si nos fijamos, ya nos vamos a pupilas muy pequeña, menor de 2,2,
o mayor de 3,7 o 4 milímetros, dependiendo del aparato que usemos, vemos cómo es bastante similar. Y además es independiente, no hay correlación con respecto a la longitud axial. Vemos como la nube de puntos es muy dispersa y vemos el área bajo la curva, que también es muy importante, no solo los puntos, sino el área, que ya lo describió Buchburg, está por encima de 0,3. Con respecto a la disfotosia, que también es algo muy importante, sabemos que la disfotosia es una de las causas más frecuentes de disatisfacción después de la implantación de lentes multifocales. Y es muy importante que diferenciemos. No es lo mismo disfotosia que fenómeno fótico. Ambos necesitan que haya un foco de luz, pero la disfotosia es lo que molesta al paciente. Para eso os dejo dos papers muy chulos de nuestro amigo Curro Alba, donde es un gran experto en la disfotosis, sobre todo en el tema de los halos. Él ya describió que los halos ocurren en visión lejana, pero también en visiones cercanas, cómo puede ser diferente, y que es muy importante la adición. A mayor adición hay mayor halo, pero la intensidad es menor. Perdón. Y además sabemos que el halo, aparte de por los errores de refracción no corregidos, por la aberración esférica y por muchas otras cosas de materiales, depende de la zona que están de las imágenes fuera de foco. Entonces, siguiendo esto, y en modelos CEMAX también de trazado de rayos simulaciones, vimos como la Liberty tenía menos zonas fuera de foco si lo comparábamos con otras lentes. De ahí a que el halo, teóricamente, sea menor. Estamos hablando in vitro. Pero nos vamos a paper nuestro, curva de desenfoque de MTF, vemos como a diferentes tamaños de pupilas los halos pueden ser menores con esta lente. Pero es que esto además en práctica clínica vemos como diferentes grupos, vemos como los halos, en un ensayo clínico, ojo que la evidencia es mucho más alta, vemos como lo compara con su mismo modelo monofocal, tienen más halo la multifocal, algo lógico. Sin embargo, lo que molesta a los pacientes, si vais a esta gráfica, es muy similar. Pero además, conforme pasan los años, los 5 años va disminuyendo la disfotosia. Si nos vamos a diferentes estudios, comparando, sí, voy a terminar ya, Liberty con otras lentes, Liberty demuestra tener menos disfotosia en diferentes estudios de diferentes autores. Con respecto a la opacificación de la cápsula posterior, también demostramos dos tipos de lentes, Liberty y otra, la Alsafit, que es el mismo material, vemos cómo tenía menos opacidad de la cápsula posterior Liberty, pero lo que es muy chulo es que las curvas de desenfoque, sensibilidad al contraste, cuando ya se opacifica la cápsula, donde había más opacificación, que era el Alsafit, caía el sensibilidad al contraste y no así la Liberty. Por lo tanto, para terminar, la Liberty puede ser considerada una lente basada en evidencia y con unos resultados bastante aceptables, bastante buenos. Muchas gracias. Carlos, una pregunta. Esta lente con mira al público, como principal característica, si queremos distinguirla, tenemos menos diámetro de tratamiento difractivo, con lo cual debemos de minimizar por el número de anillos la disfotosia. Tiene un componente en mesópica, escotópica, como una lente refractiva. Tú, si tuvieras que decir la diferencia primordial para elegir esta lente respecto a las competidoras, que hoy en día hablamos siempre que hay casi más lentes que lágrimas artificiales, ¿cuál dirías que son los puntos clave? 3 frases. Yo creo que los puntos clave de esta lente es que teóricamente tiene menos disfotosia, tanto en estudios in vitro como en vivo, comparando con, no está comparado con todas las lentes que hay, y la buena agudeza visual tanto al lejos como al cerca. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. A continuación, el doctor Ruiz Mesa, director médico de Oftalmología Andalucía, nos va a dar la siguiente ponencia. Muy bien, pues nada, buenas tardes. Yo voy a presentar una corta presentación para intentar compensar lo de Marga y Carlos sobre el estudio que estamos haciendo de forma prospectiva de la eficacia óptica y seguridad del implante de esta lente Liberty trifocal tórica en ojos afáquicos durante cirugía de catarato en lensectomía refractiva. El propósito de nuestro estudio fue hacer, como hemos dicho, un estudio prospectivo observacional y evaluar la eficacia que tiene durante la cirugía para corregir, como es lógico, el defecto de la presbicia añadido a un precedente de astigmatismo. El objetivo, obviamente, es demostrar la estabilidad después de 6 meses y después la implantación. Los resultados definitivos de estos esperamos que sean presentados en Milán en la SCRS, pero bueno, vamos a presentar los que tenemos ya a más de 3 meses.
La lente trifocal ya la he presentado antes. La Liberty tiene la misma base que la Liberty tórica, la misma que la Liberty normal. Estamos hablando de una lente que, bueno, que lleva en sí una trigramia de lo que es el dispositivo difractivo, refractivo y apodizado. ¿Eso qué significa? Tiene escalones diferentes en función del centro o la periferia, en función de si la distribución de la luz va más determinada al foco de lejos o al foco de cerca, con lo cual la transmisión de la luz va a ser mayor para el lejos conforme vamos a la periferia y, por supuesto, la adición mucho menor. Cuando hablamos de refractiva, ¿qué significa? Que la parte periférica de la lente funciona como una lente absolutamente monofocal, con lo cual esa es una de las bases por la cual en condiciones cotópicas nos encontramos con mucho menor efecto y menor ratio de fenómenos difotóxicos. Esta es la característica de la tarjeta, digamos, técnica con todas las especificaciones que lleva esta lente. Los criterios de inclusión que mantuvimos, obviamente, un astigmatismo, como bien dijo Marga al principio, en una córnea regular, que en un cilindro entre 1 y 6 dioptrías, muy importante llegar a una lente multifocal, una lente de alta tecnología, hasta 6 dioptrías. Los criterios de exclusión fueron, obviamente, astigmatismos con menos de 0,75. Dije esta mañana que es importante en una lente multifocal atacar una multifocalidad si tiene 0,75, si es en contra de la regla, 0,75, si a favor de la regla se puede compensar por incisiones, y los criterios de exclusión como cualquier tratamiento que vayamos a hacer una lente que nos vaya a dar un mayor rendimiento en todas las distancias. Utilizamos el calculator que nos ofrece la casa madre, la casa Medicontour, en la cual inducimos, bueno, y presentamos siempre la opción de trabajar con la fórmula de Abulafia. Como bien sabéis, la fórmula de Abulafia y nuestro amigo Douglas Koch, lo que intentamos es que la parte posterior de la córnea también participe en ese cálculo y vemos las diferencias del calculator, lo que nos podría ofrecer si estamos trabajando solamente contemplando la cara anterior o si también no solamente estimando, sino estamos contemplando el valor que la cara posterior nos ofrece. Eso es importante a la hora del resultado final. A partir de ahí podremos trabajar a tiempo futuro en función de la edad del paciente si queremos quedarnos cortos o largos, porque sabemos que el astigmatismo va a cambiar conforme los años vayan pasando en el paciente. Todo esto, la amalgama de pruebas que estamos realizando todos los pacientes. Tenemos diferentes pruebas, obviamente el preoperatorio, el intraoperatorio y después diferentes visitas hasta los 6 meses de evolución, en la cual estamos trabajando con todos los registros, especialmente sensibilidad al contraste, aberrometría, visión binocular, curva de desenfoque binocular y, por supuesto, la estabilidad de la lente tórica desde su posición. Estos fueron los resultados primeros a partir del primer día de la cirugía. Estamos hablando de 15 pacientes, aunque son más los que ya tenemos contemplados, pero si tenemos un follow-up solamente de 15 pacientes bilateral. No, como veis, la rotación prácticamente es fenomenal. Solamente en un caso, una rotación grande de 21 grados, un paciente con un saco blanco demasiado largo, que yo creo que cualquier tipo de lente, en cualquier tipo de diseño habría dado el mismo comportamiento. Pero si os fijáis, la rotación es de prácticamente en 24 ojos 0 grados, en 2 ojos 5 y solamente en un ojo 7 grados. La agudeza visual que contemplamos a nivel binocular, como estáis viendo, son resultados de alta satisfacción. Si vemos la distribución en el equivalente esférico, vemos que prácticamente casi el 80% están más o menos 0,50, con lo cual son resultados que nos hablan de una predictibilidad fantástica a la hora de comprobar que esta lente nos va a dar lo que nosotros queremos conseguir, y si hablamos prácticamente del 100%, más o menos 0,75. El cambio refractivo, aquí veis las columnas, tanto en azul como en rojo, en función en las columnas rojas, el astigmatismo corneal preoperatorio. Obviamente, cuando trabajamos previamente en el cálculo de la lente, estamos hablando no solamente de la queratometría, sino todo el valor queratométrico que tiene el dióptrio ocular. Aunque sea un porcentaje muy bajo, también participa el cristalino mácula. Y en la zona, las columnas azules, vemos el astigmatismo refractivo. Ya estamos hablando solamente del resultado refractivo y, como vemos, los resultados son francamente positivos. Si analizamos esta misma columna, pero a nivel de un diagrama en el cual el centroide, y analizando que cada circulito, para que nosotros lo entendamos, está hablando de una dioptría, en la columna de la izquierda el astigmatismo corneal preoperatorio y el resultado refractivo postoperatorio, como veis, están todos concentrados en un círculo de menos de una dioptría. La curva de desenfoque, tras los pacientes que hemos conseguido, pues bueno, al principio esta lente no nace como una lente difractiva. Sí es verdad que bajo estudios de compañeros que han trabajado en ello, resulta que el perfil que nos da efectivamente es como una lente trifocal, tiene una buena performance, tanto en visión intermedia, tanto en visión lejana, visión cercana, y la visión intermedia no nos ofrece esa meseta que habitualmente una lente trifocal nos da.
En definitiva, nuestra corta experiencia todavía, pero bueno, que no hace que a partir de ahora sea una lente que tengamos que incluir en nuestro portfolio, no ha demostrado una muy buena estabilidad rotacional, una buena predicción en resultados, que eso es importante, que lo que queremos después lo conseguimos, agudezas visuales bastante consistentes en las 3 distancias por igual. Importante si tenemos un diseño difractivo, bien lo hemos explicado antes, tanto Carlos como ahora hemos comentado, una baja queja de fenómenos disfotóxicos y prácticamente una corta o nula adaptación neurosensorial. Muchas gracias por vuestra atención. Ramón, gracias por la presentación. Una pregunta que te quiero hacer yo sobre el implante de estas lentes cuando has hablado de la rotación y demás. ¿Tú implantas anillos de tensión capsular? ¿Implantas anillos de tensión capsular No. con esta...? Anillo de tensión capsular utilizo habitualmente en casos de sea tórica o no sea tórica, en pacientes con pseudofoliación, pacientes con blanco superior a 12,5, pero en condiciones normales esta lente tampoco me exige que tenga que poner un anillo de tensión capsular como tal. Con respecto al comportamiento de estas lentes, podemos decir que son lentes que estamos tratando ya como premium desde funcionamiento de su óptica, la toricidad, el comportamiento. ¿Cómo explicarías tú el comportamiento de estas lentes? Bien, la lente nosotros estamos evaluando, como es lógico, algo que se debe dar por sabido, que es el comportamiento con una trifocalidad sin prácticamente meseta, la visión intermedia, y además en este estudio estamos comprobando y testando la estabilidad en el saco capsular. Y es cierto que lo que nos está ofreciendo esta lente, principalmente, siempre decimos cuando probamos una lente es que no nos dé sorpresa, y combinan tanto el resultado que nos están dando como la satisfacción del paciente y la satisfacción por nosotros de encontrar una lente tórica después de la cirugía en el sitio donde la hemos dejado. Muy bien. Dándole. ¿Hola? Vale. A ver, Ramón, una cosilla. A ver si nos puedes explicar a todos, no solo con esta lente, cuáles son tus criterios en el caso que te rote una lente, volver a meterlo en quirófano, cuántos grados, cuánta dioptría de refracción postoperatoria. Bien, hay una falsa creencia y haciendo como Paco Umbral, hablando de mi libro, os remito a la ponencia que hicimos de la SEO hace un año sobre astigmatismo, la falsa creencia de que una lente por cada 11-12 grados divide o pierde el 33% de su potencial. No exactamente igual para todas. Lo fundamental primero es testar la lente que hemos puesto. A veces, por desgracia, nos equivocamos con las prisas y con la bulla, poner una lente que no es la que hemos pedido. Si esto es suficiente, testamos la agudeza visual del paciente. Obviamente, un paciente hemos tratado con una lente tórica y tiene una dioptría, el resultado que hay una pequeña rotación no va a ser grande. Después, obviamente, veremos la agudeza visual que consigue el paciente. A mí, por encima de 8 o 10 grados, si el resultado visual, como es lógico, no es bueno, inmediatamente cambio. Cuando digo inmediatamente, espero 3 semanas. ¿Por qué? Hay una pequeña fibrosis entre la cápsula anterior y la cápsula posterior, de tal manera que cuando rote la lente no vuelva a tener una re-rotación. Vale. Sí, yo creo que eso es muy interesante. De hecho, hay un artículo en el Ophthalmology, ¿no?, donde describe que es mejor esperar entre 1 y 3 semanas a meterte antes por el riesgo de re-rotación. Efectivamente. Luego yo creo que también es interesante comentar que en el caso de que rote una lente o que te quede un defecto residual refractivo, no siempre hay que ir al mismo eje donde supuestamente habría que implantarlo. También hay recalculadores, ¿no?, en vuestra ponencia de Sequoia están descritos, como puede ser, bueno, incluso de grupos españoles o el Astigmatism Fix, donde te hace un nuevo cálculo vectorial y te dice dónde deberías de ponerlo y te mejora. Y ya para terminar, con respecto a lo del anillo de tensión capsular, yo creo que es un tema súper controvertido. Hay grandes grupos de gente muy importante que los pone a todo el mundo, pero es verdad que según la literatura no hay una evidencia que ponerlo a todos los pacientes con astigmatismo te mejore el riesgo de rotación. Solo hay en alguna serie de casos con longitud axial alta, pero tampoco no hay mucha evidencia, por lo menos lo que dice la literatura, no digo la opinión de todo el mundo. Completamente de acuerdo. Gracias. A continuación, siguiente ponente, Javier Jiménez Almenara, nos va a hablar sobre su experiencia con las lentes tóricas add-on. Adelante, Javier. Muchas gracias.
Bueno, pues yo voy a contaros una lente ya un poquito diferente, una lente add-on que está pensada pues para implantarla de forma de piggyback. ¿Qué significa esto? Es decir, para corregir defectos refractivos que no hayamos conseguido previamente corregir con una lente en saco. La ventaja o la diferencia que tienen estas lentes, que son, digamos, de nueva generación para implantar en piggyback, es su diseño, que ahora veremos cuáles son esas ventajas que supone, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, es una lente que es convexa hacia adelante y cóncava hacia detrás, de tal forma que no produce contacto con la lente que está ya puesta en saco previamente. Hay diferentes ópticas, ya sean monofocales, trifocales, tóricas o trifocales tóricas. Nosotros vamos a destinar un poco esta charla a las tóricas. Y bueno, primero empezar por el calculador. El calculador es un calculador sencillo y es bastante resolutivo en el sentido de la lente que tenemos que solicitar, en el cual nos solicitan, como la mayoría de los calculadores, los valores de keratometría, de longitud axial, de la lente que está implantada. El programa ya nos recomienda o nos da la posibilidad de elegir entre qué tipo de lente, qué tipo de óptica queremos, y una vez que elegimos esa óptica ya nos da la lente que mejor nos venga para nuestro caso, ¿no? Esto genera un PDF, de tal forma que este nos sirve ya para la propia planificación en quirófano y para solicitarlo a la casa comercial y disponer de ella, ¿no? Aquí como ejemplo vemos un caso propio en el que tenemos un paciente operado previamente de queratoplastia que tenía 8 dioptrías, ¿no? Pues son lentes que nos pueden ayudar mucho en este tipo de pacientes, ¿no? Porque tienen un rango dióptrico elevado, como vamos a ver ahora. Pues eso, ¿qué potencias tenemos disponibles en este tipo de lentes? Pues de esfera. Son lentes para piggyback, con lo cual no tienen un rango hasta 30 dioptrías, pero sí tienen un rango entre menos 10 y más 10 dioptrías, aunque incluso fuera de esos rangos podremos solicitarlo de forma customizada. Y para el cilindro tenemos hasta 11 dioptrías. Vamos desde de 1 a 1,5 tenemos 0,5 dioptrías de diferencia, no de escalones, después 0,75 y ya para las potencias más elevadas pues tenemos unos escalones de 1 dioptría. Y fuera incluso de esas 11 dioptrías podríamos también solicitarla. Bueno, ¿qué aplicaciones tenemos de estas lentes, no? Previamente siempre hemos dispuesto de lentes que no estaban específicamente diseñadas para esto, eran lentes que estaban diseñadas para implantar en sulco cuando tuviésemos alguna complicación, y eran las que utilizábamos para implantar de forma de piggyback. Estas lentes nos aportan una seguridad, como veremos ahora, con lo cual la podemos utilizar, podemos ampliar un poco el rango de abanico, ¿no? Entonces las podemos implantar de forma combinada y reversible. Por ejemplo, un caso que se utiliza o que utilizo actualmente mucho es para pacientes que se han operado de queratoplastia y que podemos pensar que tenga un rechazo, que tenga una descompensación, que esa córnea tenemos que cambiarla, implantar una lente en saco con toricidad comprometido. Entonces podemos implantar una lente con la solo esférica en saco e implantar una tórica en sulcu en el mismo tiempo, y si después tuviésemos la mala suerte de que se descompensase la córnea en algún momento, pues sería más fácil de extraer, ¿no? O bien correcciones refractivas postoperatorias, pues errores refractivos, o bien pacientes que no se pensó en su momento corregir el astigmatismo en la primera cirugía, bueno, pues siempre tenemos esta opción en un segundo tiempo de implantarla. Bueno, pues ¿cuáles son estas ventajas que estábamos refiriéndonos antes, ¿no? Las lentes clásicas son lentes, como hemos dicho, que se implantaban en sulcus, que no tenían esa morfología, ese diseño convexo hacia adelante y cóncavo hacia detrás, por lo cual tenían contacto. Entonces ese contacto facilitaba la opacificación de estas lentes. Y esa opacificación pues a veces te obligaba a explantarla, ¿no? Eso es por el crecimiento de la célula epicristaliana en las lentes que están en contacto. Como aquí en la lente add-on no están en contacto, pues eso no se produce. A la vez, al estar en contacto y esos materiales que no estaban preparados para ese contacto se degradaban y pueden producir cambio hipermetrópico. Estas lentes, como no tienen contacto y tienen materiales específicamente diseñados para ello, pues no se produce ese cambio hipermetrópico. Como son lentes que son nuevamente de óptica circular y con ácticos de prolene, es más fácil que se pudiesen capturar con el iris, e incluso por ser la óptica, el borde más grueso, puede producir dispersión de pigmento, con lo cual también producían ese tipo de complicaciones. Estas lentes, como tienen 4 ácticos que son independientes y se adaptan bastante bien al sulcus, no tienen esa facilidad para capturar, además de que su óptica es cuadrada, pues hace que estas complicaciones tampoco sean sencillas de que se produzcan. Y por último, las rotaciones. Las rotaciones, como hemos dicho, acabamos de decir, son ácticos que son independientes, que son
fino y tiene 4, de tal forma que una vez que se ha posicionado en el sulcus es difícil que rote. Entonces tienen también esa ventaja. Con respecto a la preservación de la función endotelial, pues no se ha visto una pérdida más allá de la pérdida producida en la misma cirugía. Y con respecto a la presión intraocular, no es necesario realizar una iridotomía en la cirugía y tampoco se aprecia un aumento significativo de esta presión después de la cirugía. Con respecto al plegado, la única diferencia con respecto a los plegados normales es que esta lente, por tener estos ásticos que son tan finitos, es fácil que se pudiesen quedar pillados con la propia camisa del inyector. Entonces, es conveniente plegarla en forma de U invertida, es decir, con los ásticos hacia abajo y la óptica hacia arriba, como se ve ahí en la imagen. Y la incisión normalmente por 2,2 es suficiente. Como estamos hablando de lentes tóricas, es conveniente en estos casos realizar la inyección e introducir los ásticos distales, dejando los ásticos proximales por encima del iris, y así de esa forma poderla colocar una vez que está introducida en su eje, y una vez que ya tenemos el eje claramente posicionado, pues ya introducimos los proximales ayudándonos de la espátula. Como característica de la plataforma Add-on, bueno, pues lo que estábamos diciendo, una lente que es segura, que está diseñada para esto, no es una lente clásica que se utilizase para algo que no era su diseño. Es eficiente con respecto a los resultados, predecible y estable, como hemos visto, el calculador es sencillo y bastante específico a la hora de la elección de la lente. Es fácil y es reversible, quizás esta es una de las ventajas también que tiene la lente, de tal forma que minimiza los riesgos. Es decir, si después tuviésemos, como hemos dicho, una descompensación del trasplante, en el caso de que fuese una paciente post cirugía de trasplante, pues pudiésemos retirar esa lente con más facilidad que si estuviese en saco. Y además tiene soluciones customizadas, es decir, que tenemos más abanico del que nos ofrece la casa de forma rápida. Y así como mensaje, ¿no?, para llevar a casa, ¿no?, la alta estabilidad rotacional que hemos dicho por su ástico independiente y que se adaptan bastante bien al sulcus, que es predecible y seguro, como acabamos de decir, la corrección customizada, aun en casos de astigmatismo excesivo, ¿no?, y una oportunidad única para la corrección del astigmatismo en pacientes que están operados previamente de queratoplastia. Y nada más. Gracias, Javi. Una pregunta muy rápida. Has hablado de algunas complicaciones con modelos previos y demás. No sé si en tu experiencia has tenido algún tipo de pérdida de pigmento del iris con atrofia previamente y ahora con esto. Pues mira, actualmente la verdad que he implantado ya creo que bastantes y no he tenido esa apreciación. Estas lentes precisamente por eso, ¿no?, porque al ser una óptica cuadrada y tener un borde bastante finito, no tienen un borde cuadrado, se limitan mucho esos riesgos, ¿no? Yo no he tenido esa impresión en ningún momento, con lo cual. Pues eso pone un plus de seguridad. Muy bien, gracias. Vamos un poquito justos de tiempo. Bien, pues el siguiente ponente, tengo el placer de presentar a Carlos Palomino. Creo probablemente, sin miedo a equivocarme, que el oftalmólogo con más experiencia a nivel mundial de los implantes Add-on en la plataforma de Medicontour, tanto a nivel tórica como multifocal. Y nos gustaría que nos hablase sobre su experiencia y resultados. Carlos, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Ramón, por invitarme. Miguel Ángel, gracias por la organización. Para mí es un placer estar aquí hablando para todos vosotros y, sobre todo, es un placer encontrarme aquí con mi maestro y amigo, el profesor García Sánchez. Y dicho esto, vamos a empezar. Esto que veis abajo es una evidencia científica de un trabajo publicado en el 2020, donde ya publicamos 25 casos, máxima casuística mundial, en la implantación de este tipo de lentes. Bien, ¿por qué? Porque hay 240 millones de pacientes pseudofáquicos en el mundo a los que podemos multifocalizar en un momento dado si ellos quisieran o lo pidiesen. También, cuando hay una sorpresa refractiva, esta lente nos va a ayudar mucho a poder mitigarla y anularla. En cirugías post-queratoplastia penetrante, penetrante, donde podemos tener errores refractivos importantes, también es una lente magnífica. Y, por supuesto, como he dicho antes, en pseudofaquias monofocales de pacientes que queramos multifocalizar. Bien, como ha dicho Javier, pues es una lente
que se pone en sulcus, con 4 ópticos flexibles, con un diseño de torsión que proporciona una gran estabilidad, con un diseño cuadrado para evitar la captura del iris, con óptica cóncavo-convexa, con bordes pulidos, mediante una cirugía fácil y segura y, sobre todo, y más importante, siempre mantiene la presión estable, una cámara anterior también como tenemos que tenerla, y es una cirugía reversible. Esto que sea reversible la cirugía y que no cambiemos nada al hacerla reversible, creemos que es realmente importante. El diseño, como ha dicho Javier, previene el contacto de una lente con otra, con lo cual vamos a evitar esa alteración interlenticular. Es una lente que, como lo que preguntaba antes la doctora Cabanás, no es completamente libre de pulido, solamente la zona óptica está libre de pulido, pero los ópticos sí están pulidos, por lo que el sulcus no se ve nunca erosionado, así que esa dispersión de pigmento va a ser prácticamente imposible. ¿Podemos hacer algo para que corra la película? Si se pone abajo con y le da, seguramente lo podemos ver. Bien, esto es un caso complicado de un paciente en el que, ¿podemos dar a la película? En el que tiene, como veis, un anillo intracorneal que quería multifocalizarse, y una vez que está regularizado ese astigmatismo, vemos como la cirugía es una cirugía sencilla, rápida y realmente efectiva, con un tiempo quirúrgico muy pequeño y con un daño quirúrgico realmente prácticamente desestimable. Vemos cómo la lente la podemos introducir en el sulcus directamente con una misma maniobra, donde metemos los ápticos distales y los ápticos proximales sin tener ningún problema debajo del iris, y solamente después de esto aspiramos el viscoelástico y esta cirugía está totalmente acabada. Estas lentes pueden ser monofocales, esféricas o tóricas, progresivas, esféricas o tóricas trifocales con la misma óptica que tiene la Liberty, o lentes especiales para degeneraciones maculares. ¿En quién hemos puesto en este trabajo nosotros esta lente? Pues a pacientes pseudofáquicos con implantes monofocales, pacientes sin patología ocular ni ambliopía, y hemos introducido add-on trifocal. 34 ojos, 12 bilaterales y 10 unilaterales, y los pacientes unilaterales estaban implantados antes el ojo contralateral con una lente trifocal difractiva. Hemos hecho un seguimiento de 6 meses donde hemos valorado la refracción, la agudeza visual de lejos, intermedia y cerca, también el contaje endotelial, el control angular y la curva de desenfoque, además de la tolerancia al desenfoque, midiéndolo con una profundidad de foco del 90%, tanto de forma subjetiva como de forma objetiva. Los resultados que hemos obtenido, vamos a hablar solamente de lo más importante. Aquí hemos indicado la cirugía en pacientes con una CD media mínima de 4,46 en todos los pacientes que hemos instaurado esta lente, que hemos implantado esta lente, con un recuento endotelial de 1.146 células de forma media y con una morfología totalmente normal. Los resultados que hemos obtenido, lo más importante que podemos decir es que para lejos conseguimos una estadística realmente potente en cuanto a la diferencia entre el antes y después, que en intermedia conseguimos muy buenos resultados sin que podamos hablar de significación estadística, ya que no la hemos medido, y en el cerca podemos ver como tanto la visión corregido o sin corregir o el equivalente esférico medio, todos tienen una equivalencia, una significación estadística realmente muy significativa. La curva de desenfoque, si lo medimos comparándolo con una lente importante dentro de las lentes premium, como es la lente Physiol, podemos ver que tiene una curva de desenfoque mejor que la propia lente Physiol. Y en cuanto a la profundidad de foco, tanto la subjetiva medida manualmente
con lentes de menos 0,25 a la objetiva medida con trazado de rayos, vemos que es muy parecida o prácticamente igual a la que encontramos con Physiol, viendo en la gráfica lo que estábamos diciendo. Endotelialmente las pérdidas son prácticamente inexistentes, con lo cual vemos que es una cirugía realmente segura y los espacios interlenticulares se mantienen perfectamente, así como el ángulo y el endotelio que hemos visto antes. En cuanto a la satisfacción personal medida por el paciente, tanto en lejos como en cerca, como en disfotopsias o como en la significación general, son francamente no solamente aceptables, sino muy, muy buenas. Así podemos concluir que el total de independencia de corrección óptica en todas las distancias tras la implantación de este tipo de lentes, todos los pacientes estaban satisfechos según el cuestionario de satisfacción, todos los pacientes preservaron la función corneal endotelial y tenían un ángulo iridocorneal seguro y además, bueno, viendo la limitación de la muestra, que es de 34 ojos nada más en este momento, ayer pusimos la lente número 40, pero sigue siendo la máxima casuística que ahora mismo hay publicada en el mundo. Muchas gracias por su atención. Sí. Sí, doctor Palomino, ya que tiene la mayor casuística a nivel mundial, pues es un gusto poder preguntarle. Yo, como especialista de glaucoma, una de las cosas que más me preocupa, y sobre todo en el largo plazo, es el síndrome de uveitis, glaucoma y fema. Cuando vamos a poner una lente en sulcus, ¿hasta qué punto considera importante hacer una biomicroscopía ultrasónica para descartar que no haya una rotación de los procesos ciliares, una ausencia de sulcus ciliar y que todo esto en el largo plazo, más allá del año, 2 años, pueda desencadenar un síndrome de uveitis, glaucoma y fema? Gracias. Nosotros tenemos una gran historia en cuanto a estudios. Empezamos con la lente fáquica PRL, con todos los problemas que tuvimos y a partir de ahí nosotros la BMU es una prueba tremendamente importante y siempre que vamos a hacer algo debajo del iris hacemos una BMU previo, por si hubiera algún quiste iridiano, lo que fuere. Y es algo que hacemos siempre antes de la cirugía de este tipo de lentes. Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Pero también el tema del pulido que he hablado antes yo creo que es importante para hablar de dispersión pigmentaria y de glaucoma pigmentario incluso. Muy rápido. Lo que acabas de comentar, el de la dispersión pigmentaria, nosotros hemos publicado una revisión sistemática de todas las multifocales en sulcus y es verdad lo que acabas de comentar, no con esta lente, sino con otra lente está descrita dispersión pigmentaria, por lo menos en un trabajo. Después de publicarlo, uno de los autores de otro artículo donde no había descrito que tenía dispersión pigmentaria, con la misma tipo de lente lo ha descrito. Con esta casa comercial, yo por lo menos, ni en el tuyo que lo tengo estudiado, y de otros 2 que han salido después de que nosotros publicáramos, no hemos visto que está descrito la dispersión pigmentaria. No la habéis visto, ¿no? En la casuística nuestra y en nuestra experiencia no lo hemos visto. No tengo experiencia en otros casos y desde luego en las publicaciones tampoco se refiere. Muchas gracias. Bueno, ya para terminar, el doctor David Antolín, director médico del Central Ocular de Madrid, que va a hablar de su experiencia con la plataforma SOFI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y antes de empezar, una microconsulta a la mesa. Para vosotros, lo importante de un FACO, que parece que es una cosa que es la más importante de un FACO, en vuestro contexto, para vosotros. ¿Qué es lo más importante de un FACO para ti? Pues mira, que el FACO venga bien, que sea una curva de aprendizaje rápida, con lo cual ya viene de fábrica bien y no tengamos nosotros que partirnos la cabeza en desarrollarlo. Los demás, por favor, una cosa. Yo creo que básicamente lo que ha dicho mi querido, nunca bien ponderado Ramón, es lo más importante. Bueno, el resto de las cosas yo creo que viene un poquito por añadido, ¿no? Pero ahora mismo tenemos FACOs fantásticamente buenos en la industria y luego ya ver la diferencia que existe entre uno y otro,
pues ya es un poquito más a nivel de personal, de gustos. Para mí un foco que mantenga la cámara con absoluta seguridad y que nos permita trabajar en parámetros lo más fisiológicos posibles. Bueno, Y para mí un foco que conozca, es que sepa cómo se va a comportar en cada tipo de catarata. Realmente no es el mejor foco, sino el que mejor conozco. bueno, yo no puedo compararme con tanta gente con tanta experiencia, pero yo creo que mantenga la cámara, que tenga un buen vacío. Es verdad que tenemos unas bombas bastante buenas, pero cuando va a algunos países como en África, que no tenemos estas bombas, sufrimos un poquito más. Fenomenal. Pues es que parece que vamos a hablar de FACO y siempre vamos a decir las mismas cosas. Y en realidad, con los FACOs hay, para mí, dos cosas. Una es que se pueda aplicar en condiciones reales, que en mi contexto el FACO me ayude y que no me haga difícil lo fácil. Parece fácil la FACO. Pero hay un montón de circunstancias en las que podemos encontrarnos con problemas que no son derivados de que el FACO esté mal hecho ni de que funcione mal, sino de que en nuestro contexto hay cosas que no encajan. Vamos a ver algunas cosas de por qué este FACO, el SOFI, nos puede ayudar con esto. Muy bien. En resumen, vamos a hablar de tres asuntos. De que es un FACO que es innovador, no es un FACO hecho exactamente igual en la estela de todos los FACOs. Tiene las mismas cosas, pero están rediseñadas para que funcione bien mecánicamente y para que funcione bien en el contexto en el que lo usamos, que sea sencillo de curva de aprendizaje, pero no ya para nosotros, sino para la gente que nos ayuda. ¿Cuántas veces estamos ejerciendo en un quirófano que es pequeño, el FACO no cabe, hay que girar la pantalla, viene un instrumentista nuevo y hay un montón de cosas de este tipo en el que un FACO nos puede ayudar más que otros? En concreto, este FACO tiene tres versiones, unas más completas y alguna más portátil, y se basa en tres pilares, que son la movilidad, la simplicidad y la seguridad. En cuanto a movilidad, el FACO está hecho quitándole cosas. El FACO no tiene cable, se conecta al final del quirófano y no nos encontramos con que el cable no hay donde enchufarlo, el cable tira, el FACO no se puede mover, el FACO no lleva cable, con lo cual el FACO lo puedes poner donde quieras. El FACO es pequeño, aguanta una sesión quirúrgica compleja sin necesidad de recargarlo y tiene un pedal que también está bien hecho. Es un pedal que ya sabemos que todos los pedales Wi-Fi funcionan muy bien, pero de vez en cuando aparece en la pantalla un cartel que dice no se reconoce el pedal de FACO, vete conectándolo y te entra un susto muy grande. En este FACO esto no ocurre. Está hecho para intentar eliminar tubos. Los compresores están integrados de manera que las bombas se utilizan exclusivamente con un único cassette y reduciendo la cantidad de tubos todo lo posible. El cassette también ayuda por el diseño a que sea menos compresible y a que con menos potencia de las bombas haya menos complianza y menos fenómenos de surge. Y la movilidad en quirófano es completa. La pantalla, a todos nos ha pasado alguna vez, que el instrumentista se pone el FACO mirando para él, hay que cambiar rápidamente los parámetros, hay que girar todo el aparato, no sabemos ver. La pantalla gira, se gira y gira. La bandeja se puede girar 360 grados y es un sistema que es pequeño y que es compacto y que está bien diseñado. Y en cuanto a la pantalla, es una pantalla minimalista, que nos puede ayudar a que el instrumentista esté viendo por qué fase vamos. Si no tenemos una pantalla en el quirófano, que a veces no hay en todos los quirófanos, el instrumentista nos puede seguir fácilmente mirando, se puede transmitir desde una cámara por Wi-Fi a la pantalla y pueden ir viendo sin mayor instalación la cirugía. El diseño, como digo, es un diseño reducido, móvil, ya se ve, el aparato es delgado, cabe, gira fácilmente, está hecho ergonómicamente, es muy delgadito y tiene indicadores fáciles. Se puede ver la función por las luces LED, tiene información por voz, se puede programar para que cualquier variación la avise, cosa que es útil también, y tiene un interfaz gráfico que es muy intuitivo. Esto de la curva de aprendizaje, la nuestra es importante, pero la de los enfermeros es más importante. ¿Cuántas veces no estamos en un hospital en el que no podemos controlar qué enfermeros van a venir a ayudar? Es mucho más fácil poder enseñar a los enfermeros fácilmente con una pantalla más sencilla, sin 70 fases y 80 giros. También indica un LED la carga de la batería. Y lo más importante para mí, claro, para mí y para todos, son las bombas. Es un FACO, el FACO que conocemos, es un FACO con el que podemos elegir los dos tipos de bombas fundamentales, las bombas peristálticas y las bombas Venturi. Tiene un sistema de infusión de pío que hoy en día es fundamental y tiene un sistema de infusión, de control de la presión que es rápido. El asunto del control de la presión es el asunto de los últimos fragmentos. Queremos un FACO que nos perdone los errores, queremos un FACO que no nos haga difícil que al final de una catarata difícil el último fragmento tenga un surge y tengamos un problema.
Esto ocurre menos. Tiene su bomba peristáltica y su bomba Venturi y ambas controladas por el sistema de infusión de presión. La cámara es estable. Este es un ejemplo muy editado de una cirugía. Los anteriores eran casos blandos. Esta es una cirugía de una catarata más dura. Está operada en bomba peristáltica con unos parámetros tranquilos, aunque el FACO aguanta. Realmente se puede programar un límite de vacío en peristáltico de 650 miligramos, o sea, de 650 milímetros de mercurio, perdón, y como se ve en esta pupila, que perdona poco, una cámara muy estrecha, los últimos fragmentos, el epinúcleo con una visibilidad regular, veis que la estabilidad de la cámara es absolutamente exquisita. Lo he puesto así como a cámara lenta porque este es el momento en el que el cirujano tiene el corazón más cerca de la boca. Se puede programar un modo de oclusión para reducir los parámetros y que el último fragmento sea más seguro aún. Estas son las dos bombas peristálticas, una bomba peristáltica clásica y una bomba Venturi limpia, en el que el cassette tiene separaciones de manera que es prácticamente imposible la contaminación de los fluidos y además, como decía, la limitación mecánica hace que se pueda obtener un vacío muy rápido para una bomba Venturi y que la operación sea sencilla. En cuanto al FACO, hay un diseño de la onda de FACO que permite ahorrar energía. Es una onda sinusoidal en vez de cuadrangular. Vemos que la diferencia de las áreas es un ahorro de energía. Eso, evidentemente, y desde siempre, libera menos calor, prolonga la vida útil de la pieza de mano y, en cuanto a los modos, son los de siempre: pulsados, burst y continuos. El cassette es fácil, es sencillo y esto de cara a los enfermeros y a la manipulación en el quirófano, si hay que hacer menos cosas, hay menos errores. Y en este caso hay menos errores. Y una cosa que para mí es muy interesante es que tiene un nivel de alarma para que nunca, nos puede avisar por voz, se quede la botella sin líquido. Permite utilizar cualquier botella, se puede ajustar el nivel, el FACO avisa y la botella no se queda vacía, no se colapsa la cámara y no tenemos disgustos. Con lo cual, los principios del rediseño son el ahorro de tiempo, hemos visto los elementos de control en pantalla los justos, la información engañosa e incompleta, a veces es completa para buscarla, pero para alguien que no está acostumbrado a un FACO, con frecuencia a los instrumentistas, les sobran avisos. Por los procesos y tiempos de esfera, todos los procesos son rápidos, los primes, los cebados son rápidos y el manejo es simple. Transportarlo es sencillo, moverlo de quirófano en quirófano es sencillo y se ahorran materiales y, por desgracia de actualidad, pues se ahorra también energía. Gracias. Damián, enhorabuena por la presentación. A día de hoy, olvidando que está la gente de Medicontura aquí, ¿es una FACO para, como encomendamos en la charla, para cualquier escenario? Para cualquier escenario. Además, es que admite los dos extremos. Se puede hacer cirugía, pero yo siempre estoy buscando, mi técnica exige parámetros altos. Es un FACO que se comporta muy bien y noblemente con parámetros altos. La infusión de presión es muy rápida, con lo cual permite compensar los parámetros altos y permite un slow motion en pupilas feas o en casos estrechos, en casos complicados, permiten un slow motion que es para cualquiera. Tiene una curva que es muy noble. Y el modo de oclusión se puede programar muy suave para que nadie tenga los primeros sustos. Entonces, es un FACO con el que puede aprender un residente y se le puede ir cambiando poco a poco e ir desconectando cosas a medida que vaya creciendo. Sé que os lo queréis todos, pero si queréis, la semana que viene en FACO Elche lo va a demostrar en directo. Muchas gracias, Damián. Bueno, nos hemos colado 9 minutos. Disculpad por lo que nos ha tocado. Agradecer otra vez a Medicontur, agradecer a los comoderadores, Marga, Carlos, por supuesto, y, como no, a los ponentes que han dado el nivel tan alto en estas presentaciones. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.